No sé, cuando uno es pequeño, ¿no? Cuando uno es pequeño siempre se hace una imaginación sobre las cosas, ¿no? Siempre se hace una visión sobre cómo va a ser algo, ¿no? Claro, cuando uno crece se da cuenta que aquella idea de lo que se había hecho de aquello, pon lo que quieras en tu cabeza, descubres que conforme creces o maduras, tu visión o tu idea de aquello estaba bien lejana de la realidad, ¿no? Claro, yo recuerdo, a mí me encantaba de pequeño, bueno, me siguen encantando los coches, y yo soñaba de pequeño con comprarme un coche y viajar por el mundo entero, ¿no? Yo veía a los adultos, veía a mi padre o a gente más adulta que yo, y claro, rápidamente decía, cuando sea mayor voy a tener dinero, voy a ser libre y voy a tener poder. Por lo tanto, podré comprarme ese coche y viajar por el mundo entero, ¿no? Claro, uno crece, madura y se da cuenta que si quieres un coche, va a tener que trabajar. Y ese dinero que coges lo va a tener que gastar. Por lo tanto, sí, tendrás un coche, pero probablemente no tendrás ni tiempo ni dinero. O puedes decidir no tener coche, tendrás un poquito más de tiempo y de dinero, pero claro, no tendrás la posibilidad de viajar, ¿no? ¿Cómo? Me gustaría empezar, ¿no?, con esta pregunta que va a ir resonándonos durante esta mañana, ¿no? ¿Cómo es Dios? Y es que a veces, no sé si a ti te ocurre, me genera un agobio, me genera ahí una incertidumbre, me genera ahí un sonido que me agita cuando pienso, cuando descubro que aquella idea de Dios en tu infancia o en tu primer encontrar con Cristo, te das cuenta de que dista bastante de la realidad, ¿no? ¿Qué o cómo es Dios? Y especialmente, no sé si estáis siguiendo leyendo los profetas menores. En esta mañana ya sabéis que vamos a estar viendo el libro de Oseas, especialmente los primeros capítulos. Pero cuando leo los profetas, me cuestiono esa pregunta, ¿no? ¿Cómo? ¿Y quién es Dios? Porque veo las escenas, veo lo que se narra y es imposible no cuestionarte, ¿no? Decir, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto al pueblo de Dios, ¿no? ¿Por qué lo saca de la esclavitud y ahora permite este sufrimiento en su pueblo, en tu pueblo, ¿no? Quizás Dios podría haber enderezado esta situación de una manera mucho más rápida, quizás mucho menos dolorosa, quizás de una manera más a mi manera, ¿no? Y sí, a veces me he imaginado a Dios con una varita mágica, ¿no?, pudiéndola agitar y solucionando de manera instantánea el problema. Y podría hacerlo. Y podría Dios agitar su varita mágica y solucionar el problema de inmediato. Pero si vemos lo que Él se revela en su palabra, vemos que Dios no suele, ¿no? No suele actuar así. Y probablemente no lo haga en tu vida. ¿Por qué? A veces no lo sabremos. A veces no sabrás por qué Dios no agitó la varita mágica. Quizás pase mucho tiempo hasta que descubras por qué Dios actuó a su manera. Quizá no lo llegas a ver aquí en la tierra y probablemente Dios te lo diga cuando estés con Él en su presencia, ¿no? ¿Cómo es Dios? No lo sé. Pero me calma, me tranquiliza pensar que cuando Cristo estuvo en la cruz, no le dijo al Padre que agitase la varita mágica, sino le dijo, Padre mío, si es posible, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Cristo, pudiendo agitar la varita, decidió pasar por el sufrimiento, decidió pasar por aquella situación, una situación incomparable, inimaginable. Y lo que podemos entender es que había un plan, había un propósito, que quizá a priori algunos no entendían, pero que ahora entendemos, ¿no? Y es esto,
lo que nos cuestionamos o lo que me cuestiono personalmente cuando nos acercamos a los libros proféticos y vemos aquellas escenas tan crueles, aquellas situaciones tan difíciles de entender y se cuestiona uno cómo es Dios, ¿no? Y Oseas, imagino que habéis leído el libro o lo estáis leyendo o lo habéis leído. Un libro precioso pero duro, ¿no? Es el primer libro que nosotros en la Biblia lo tenemos como dentro de la categoría de los profetas menores. Y no eran profetas menores, ya sabemos que no son profetas menores porque eran de menor nivel o eran más bajitos o alguna historia de esta. Simplemente nosotros lo tenemos dentro de esa categoría porque son escritos, son la palabra revelada por parte de Dios a través de estos profetas que tienen una menor porción escrita. Y por eso nosotros lo tenemos dentro de esta categoría, ¿vale? Y es que Oseas nace en el reino del norte y profetiza principalmente a su propia nación. Es algo que distingue de este profeta, ¿no? Y profetiza a su propio pueblo. Y esto lo sabemos bien porque en el versículo 1, como yo sí he leído, lo siento, no se ve ahí. Créanme que dentro del cuadrito rojo pone justo, podríamos entender lo que viene en el versículo 1, ¿vale? Y es que podríamos ver, bueno, no sé si acá, ¿vale? Aquí pone Osea, sí, créeme, yo no lo veo porque sin gafas tampoco lo veo, pero créeme que aquí pone Osea, aquí pone Amós. Y, y si os fijáis, semana anterior hemos estado compartiendo sobre otros profetas, ¿vale? Isaías y tal. Daniel la semana pasada, profetas que tuvieron lugar su ministerio posterior de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Aquí llega Amós, bueno, aquí llega aproximadamente Jonás, Amós y Oseas, ¿vale? Aquí tenemos los reyes del reino de Judá, los reyes del reino del norte, ¿vale? Os acordáis que con la muerte de Salomón, su hijo, Jeroboam y Roboam, Roboam su hijo, el hijo de Salomón, Jeroboam era como una especie de militar de Salomón, que cuando mueren hay un problema, ¿vale? Y acaba dividiéndose ese reino, lo que era la nación de Israel, ¿vale? Se divide en el reino del norte, reino del sur, en el reino del sur, que es lo que entendemos como Judá, ¿vale? Que está Jerusalén, la capital, y el reino del norte, que son 10 tribus, norte, 2 al sur, la capital es Samaria, ¿vale? Y aunque tienen historias independientes, ambos salieron del mismo punto, ¿vale? De la nación de Israel. Y ambos, en cierta medida, adoran al mismo Dios, pero empiezan a coger costumbres diferentes a lo largo del tiempo. Y es muy interesante porque podemos entender que más o menos cuando el ministerio de Oseas dura unos 30, 40 años, ¿vale? Y se solapa, al final de su historia se solapa con Isaías y Miqueas, si no leo mal, ¿vale? Y aunque no quiero extenderme en el contexto, creo que es un poco importante para que podamos entender o podamos apreciar realmente lo que está ocurriendo en este momento de la historia, ¿vale? Y dice un teólogo, Knudson, ¿vale? Dice que el reinado de Jeroboam estaba aquí, ¿vale? Este era el reinado de Jeroboam. Dice, en Israel fue una época de paz y de prosperidad. Sin embargo, su muerte fue seguida por anarquía, contiendas, quebrantamiento del pacto, y Jeroboam fue sucedido por hijo de Zacarías, quien después de un breve reinado de 6 meses fue asesinado por Salum. Salum, que ascendió al trono y después de gobernar un mes, él también fue asesinado por Manahén, que gobernó por 2 o 3 años, fue asesinado por Pecaía, quien después de un reinado de 2 años fue asesinado por Peca. Peca gobernó 1 o 2 años y luego fue asesinado por Oseas, no Oseas el profeta, sino aquí también pone Oseas, ¿vale? El último rey del reinado del norte también fue un rey que duró muy poco, que se llamaba Oseas también, ¿vale? Y dice, quien ocupó el trono como vasallo de Asiria y fue el último de los reyes de Israel. El pueblo del reinado del norte, en este momento de la historia, había caído en una gran decadencia social y espiritual. Y creo que justo
estas ansias por el poder, estas conquistas, estas muertes internas, era un buen reflejo, un buen cuadro de del estado del Reino del Norte, ¿vale? Su situación, es obvio, que era fruto de que estaban viviendo lejos del temor de Dios y habían abrazado realmente prácticas de los dioses, de los pueblos, prácticas y dioses de los pueblos vecinos, ¿vale? Crímenes. Cuando uno empieza a leer historiadores sobre ese momento, te das cuenta que en el pueblo, en el reinado del norte, abundaban los crímenes, el sexo, el abuso del poder, donde los ricos eran cada vez más ricos, donde los pobres eran cada vez más pobres. Y es muy interesante porque si vamos al capítulo 6-9, dice, como bandidos al acecho de un hombre es la banda de sacerdotes, que asesina en el camino a Siquén. Ciertamente han cometido iniquidad. Resumo lo que dice este texto. Los sacerdotes se aprovechaban y estaban contentos de todo lo que estaba ocurriendo, porque se estaban llenando los bolsillos. Imaginaros hasta qué punto había caído este reino. Hasta qué punto había caído. Hasta qué degradación moral, ética, social, política había llegado el pueblo de Dios. Y finalmente, como profetiza Oseas, posteriores, por acá, en el año 722, Asiria acaba invadiendo Samaria y con ello el pueblo de la nación del Reino del Norte, ¿no? Para los que tenéis los apuntes, hay un primer bloque que no tiene nada escrito y quería tratar de forma rápida sobre un aspecto de nuestro Señor, ¿no? Cuando su amor nos desconcierta. No voy a preguntar si estaba guapo o estaba feo. Muchos de ese momento estabais vosotros allí conmigo. Es una foto de mi boda. Y creo que la pregunta es bastante tonta, ¿no? Es bastante clara. ¿Estaba triste o estaba contento? Estaba enormemente feliz, ¿no? No solamente porque enfrente mía tenía a Lidia radiante, sino especialmente porque estaba a punto de comprometerme, de casarme con una mujer que me había correspondido, con una mujer que me había dicho, sí quiero, no por lo que tienes, sino por lo que eres, y estoy dispuesto a construir contigo un hogar en las buenas y en las malas. Estoy contigo, estoy dispuesta a vivir contigo en el marco de la fidelidad. De ahí esa sonrisa que tenía, ¿no? Porque te hago la siguiente pregunta. Imagínate tú, piensa en ese momento, ¿vale? Casi todos los que hemos estado aquí, hemos estado ahí. Y los que no, pues llegará un momento, si Dios quiere. Pero imagínate ahí, ¿no? Sí, si Dios quiere. Ya veo alguna risilla por ahí. Imagínate ahí, tú en ese lugar, ¿vale? Ese momento tan especial y de repente tú sabes que la persona que viene enfrente viene igual de radiante, viene precioso, preciosa. Pero tú sabes que esa persona no viene a ti por lo que tú eres, sino viene a ti porque sabe que va a obtener algo de ti, algo social, algo material, y al mismo tiempo sabes que esa persona te va a fallar, te va a ser infiel, que se va a ir con otros hombres o con otras mujeres. ¿Tú crees que tendría esa sonrisa en ese momento? Es obvio, ¿no? Es obvio que no tendría esa sonrisa. A veces, el llamado profético no era simplemente un llamado a la proclamación y el mensaje de Dios. Muchas veces el llamado profético era un llamado de Dios a interpretar y a vivir en sus propias carnes el mensaje de Dios. Y esto es lo que le ocurre a Oseas, ¿no? Oseas era un profeta y me gusta pensar en los profetas como una especie de radio, ¿no? Son el canal por el que se retransmite lo que es la voz de Dios, ¿no? Leí una frase sobre los profetas que dice, ellos conectaban la brecha entre el cielo y la tierra. Pero como he dicho, a veces el mensaje profético, el profeta tenía
una misión más allá de simplemente proclamar, sino la de interpretar y vivir en sus propias vidas ese mensaje. Y si os acordáis, o los que habéis estado leyendo Jeremías, Dios le pide a Jeremías que no se casase y que no tuviese hijos, como símbolo de la desolación y del juicio venidero, ¿no?, que iba a venir. Con Ezequiel fue un poco más cómico, ¿no? A Ezequiel le pide cocinar sobre estiércol, como símbolo de la impureza y de la desesperación que el pueblo iba a sufrir en el exilio. Pero a Oseas, no sé, creo que si tuviese que escoger evitar pasar por uno de los profetas, estoy seguro, después de vivir en el matrimonio y entender e imaginarme lo que tuvo que ser eso para Oseas, sin duda, evitaría pasar por donde pasó Oseas. Es por eso que Oseas fue el profeta que más entendió el sufrimiento de Dios. Dios le dijo a Oseas que demostrase con su amor, que demostrase el amor de Dios por el pueblo de la situación más horrorosa posible. Le pidió que se casase con una prostituta, que tuviera hijos con ella y que formara un hogar con esta mujer. Y que esta mujer, a pesar de que él le entregaría todo a ella, lo abandonaría. No solamente lo abandonaría, sino que ella volvería a tener sus aventuras con sus otros amores. Y que posteriormente tendría que perdonarla y traerla a casa para amarla nuevamente. Creo que es revelador que el nombre de Oseas comparte la misma raíz que el nombre de Josué y de Jesús, Salvador. Porque esto es lo que Oseas iba a ser para Gomer, esta mujer, su Salvador, ¿no? Y cuando lees esta historia real, es imposible no preguntarte, ¿cómo podría Dios pedirle algo así a Oseas? ¿Qué tipo de Dios es este? Y como empecé con la pregunta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es Dios? Porque si mi percepción de Dios es una percepción vaga, lejana de Dios, probablemente cuando Dios me pida algo, me agite, me confunda, me desoriente, me frustre y no pueda entender cuál es el llamado del Hijo de Dios, ¿no? Si mi percepción de Dios no es una percepción integral, bíblica, de quién es Dios, estoy en problema. Porque puedo estar limitando lo que Dios quiere de tu vida. Y sí, Dios le pidió algo extremadamente a Oseas, extremadamente doloroso a Oseas. Y piensa por un momento que tienes un terreno, ¿vale? Y que quieres hacerte ahí una casa y tienes dinero, pero te presentan al mejor de los arquitectos, ¿vale? Al mejor de los arquitectos. Mira que hay arquitectos buenos, ¿vale? Pues al mejor. Y encima te lo presentan, le caes bien y te dice, mira, estoy deseando construir tu casa. ¿Y sabes qué? Que como me has caído tan bien, no te voy a cobrar nada. Así que enséñame ese lugar y que me pongo a planificar, a generar cálculos y ya verás. Y tú sabes que ese arquitecto es un superdotado, un fuera de serie, realmente es alguien sorprendente, ¿no? Así que, no sé qué harías, pero yo pensaba, digo, creo que lo primero que le preguntaría es, si esta persona viene a servirme, oye, muéstrame tu casa, quiero ver lo que eres capaz de hacer, ¿no? Así que este arquitecto te dice, claro, ven a mi casa que te vas a dar cuenta de lo que soy capaz, ¿no? ¿Qué tipo de arquitecto es este? Gracias, pero no gracias, ¿no? Llamo a otro. Dios, siendo Dios, el creador del universo, el creador de la vida, el que todo lo puede, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe, el Altísimo,
Piénsalo por un momento. Teniendo poder de presentarse a este pueblo como un dictador, hablando y que sucedan las cosas como quisiera. Dios pudiéndose presentar a su pueblo como un padre que tiene una mujer y unos hijos adorables. Se presenta aquí, se compara aquí como un marido desechado por su esposa y cargando hijos que no son suyos. ¿Qué tipo de Dios es este? Y sí, la realidad es que el cuadro de Oseas es bastante triste. Y si Dios es Dios omnipotente, ¿no podría haber reconducido la situación de una manera menos dolorosa? Y no dolorosa para el pueblo, sino menos dolorosa para él mismo. Y sí y no. Sí, porque obviamente es Dios y podría haber doblegado cualquier situación en cualquier momento sin prácticamente decir nada. Pero no, porque no vemos que esta sea su voluntad, no vemos que esta no es su forma de operar, ¿no? Ante el poder y su otra opción, decide la de ir a ti, enamorarte, atraerte, sin rendirse. Dijo Karl Barth, un teólogo del siglo pasado, dijo que la gracia de Dios es siempre una gracia sorprendente. ¿Qué quiere decir Barth con este pensamiento, no? ¿Y qué tiene que ver este pensamiento con Oseas? Y es que desde la perspectiva humana, lo que Dios le está pidiendo a Oseas es algo antihumano. Es algo realmente ilógico. Es algo que un profeta, alguien que tiene que buscar la santidad, se tenga que unir e intimar con una prostituta, con lo más sucio, ¿no? Por eso esta historia desafía nuestras expectativas de lo que es la gracia de Dios. Una gracia que sorprende, una gracia que no se ajusta a lo que creemos o a lo que deberíamos de pedir de Dios. Una gracia que, como expresa este pensamiento de Barth, no es predecible ni sencilla, porque es una gracia que opera en medio de lo que parece escandaloso, de lo que parece incomprensible para nuestras mentes, ¿no? Y cuando Dios le pide a Oseas que viva esta vida marcada por el dolor y el sufrimiento, obviamente Dios tiene la intención de mostrarle a su pueblo y al mundo que su amor es diferente al amor que ellos conocen, ¿no? Es un amor que va más allá de lo que nadie se puede imaginar, ¿no? Es un amor que va más lejos de la traición, un amor que va más lejos del engaño, un amor que va más lejos de los estándares humanos, ¿no?, que nosotros tenemos. Así que volviendo a citar a Karl Barth, dice: esta gracia no es algo que podamos demostrar o reducir a nuestras nociones de justicia. Es una gracia que nos desconcierta y al mismo tiempo nos salva. Por eso decía, su amor nos desconcierta. Es una gracia que nos desconcierta. Su amor nos desconcierta, no lo podemos entender. Pero al mismo tiempo, su amor nos salva. Es por eso cuando Pablo cita en Filipenses 3:10, ¿no?, que dice: quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección y poder participar por medio de los padecimientos hasta llegar a ser como Él. Porque Pablo ha entendido que su gracia, que su amor lo desconcierta, no lo puede entender, pero al mismo tiempo su amor es el que lo salva. Y está dispuesto, él escribe este pasaje, porque está dispuesto a que si este es el tipo de amor que recibe de su Dios, y para llegar a experimentar y ser como Él, tiene que pasar por los padecimientos. Amén. Y creo que nos reta, ¿no? Porque es cuando su amor, cuando nosotros entendemos que su amor nos desconcierta y podemos ver su infinitud, su belleza,
al quien no podemos comprender, pero podemos comprender algo que realmente nos atrapa. Cuando vemos esto, nuestras vidas pueden desconcertar a otros, ¿no? Porque somos movidos por ese amor, en el buen sentido de la palabra, ¿no? También vemos en el pasaje que si su amor nos desconcierta, su amor es justo y recto. Y es que, volviendo al pasaje de Oseas, el versículo 2 dice que Oseas se casa con Gomer, con una prostituta. Probablemente esta mujer sería joven, no lo sabemos, pero el texto dice que le dio a luz un hijo, ¿vale? Un hijo. Y le pidió a Oseas que le pusiera por nombre Jezreel. ¿Qué significa? Dios esparcirá. Haciendo simbología a que el pueblo tendría que ser esparcido como parte de castigo del Señor, ¿no? Y también muy interesante porque el versículo 5 dice que en aquel día quebrará el arco de Israel, ¿no? Y es que una de las idolatrías, uno de los pecados del pueblo era el orgullo. Se pensaban que eran poderosos, ¿no? Y esto le advierte el Señor: quebraré vuestro arco. ¿Y qué quiere decir esto? ¿O qué enseñanza podemos traer de esto? ¿Qué es? ¿Qué es un arquero sin arco? Alguien indefenso. Alguien indefenso. Y es que Dios sabe que la única forma que tiene el pueblo de volver a donde tiene que volver es sintiéndose indefenso. Ahí recordarán en dónde estaba la verdadera roca, la verdadera protección, la verdadera vida. Ahí recordarán que nunca tuvieron que salir de casa, ¿no? Por eso es necesario sentir la vulnerabilidad, porque ahí es el principio para recordar dónde está realmente la roca, ¿no? Dice el versículo 6 que Gomer tuvo una hija. Y es muy interesante porque si con Jezreel el texto dice y le dio un hijo, aquí el texto dice dio a luz, ¿vale? Y los comentaristas están de acuerdo en que el texto está explicando o quiere dar a entender de que esta segunda hija, ¿vale? De que esta segunda hija no es fruto de su intimidad con Oseas, sino que es fruto de sus aventuras pasionales fuera del hogar, ¿no? Y cuando pensaba en esto, me encantaba y me hacía casi llorar, ¿no? Porque es algo extremadamente especial por parte de Dios. Su capacidad de aplicar justicia, de aplicar una justicia recta, pero a la misma vez una justicia amorosa, donde consigue conectar ese equilibrio perfecto, ese equilibrio divino entre la rectitud y la gracia, ¿no? Piénsalo. Dios siendo traicionado y provocado, y su respuesta es la respuesta de un amor y una justicia perfecta, en un equilibrio divino, donde Dios no simplemente se limita a castigar al pueblo, o sea, a Gomer, sino que busca la restauración y la reconciliación a pesar de estar viviendo una situación dolorosa. Dios en su ira actúa con un propósito redentor. El nombre de esta segunda hija es Lo-Roama. Lo significa no, ¿vale? Y lo que viene a decir es la desfavorecida, la no compadecida. Y lo que Dios estaba adelantando era lo que iba a ocurrir al pueblo, ¿vale? Ya este pueblo no va a tener por un tiempo mi favor. Gomer tuvo también otro tercer hijo, fruto de su salida, donde dice el versículo 9, ¿no? Que le ponen por nombre Lo a mí, no mi pueblo, adelantando nuevamente lo que iba a ocurrir. Una situación bastante dolorosa, ¿no? Bastante triste. Vemos a Dios dolido y sin otra opción que tener que aplicar su castigo, ¿no? Porque el pueblo ha hecho algo. Porque el pueblo se ha prostituido. Y quizás la pregunta que nos podríamos hacer,
Perdona. Ahí había una frase de Packer que me pareció también bastante relevante. Dice que la justicia de Dios es su integridad y su gracia es la manifestación de su amor inquebrantable. Por eso, Dios, su justicia le hace ser un Dios íntegro, pero al mismo tiempo su gracia es la que le hace hacer que su amor no puede quebrantarse, ¿vale? Creo que cuando leemos estos tres nombres es fácil admitir que yo soy Gomer, que tú eres Gomer, que nosotros somos Gomer. El pueblo, como decía, se ha prostituido. ¿Y qué significa, no? Prostituirse. No sé si lo has pensado, entiendo que sí. Pero justo estábamos cantando esto. Justo cuando diga ahora lo siguiente, va a entender una de las canciones que cantábamos al final. ¿Qué es prostituirse? Abandonar la bondad de Dios. Dice el capítulo 7:15, dice Dios, ¿no? Dice, aunque yo los enseñé y fortalecí, sus brazos traman mal contra mí. En el pasaje 11:1-3 también dice, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé. Y de Egipto lo llamé a mi hijo. Cuanto yo más lo llamaba, ellos más se alejaban. Y a los Baales sacrificaban los ídolos y quemaban a ellos incienso. Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín. Y el que lee Oseas es muy interesante porque Efraín es una de las tribus, de las 10 tribus del reino del norte, ¿vale? Pero era la más grande. Entonces, cuando aquí habla de Efraín, está hablando del reino del norte. Es sinónimo, ¿vale? Dice, con todo, yo enseñaba a Efraín, tomándolo por el brazo, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba, ¿no? Dios los cuidaba, Dios los fortalecía, Dios los llevaba del brazo. Él les daba sus bondades. Y la pregunta es, ¿qué es prostituirte? Jonathan Edwards, dicen que los hombres nunca se apartan de Dios por algo mejor, sino que inevitablemente se apartan siempre por algo peor. Y es la verdad, ¿no? Alejarse de Dios es dejar la fuente de toda bondad. ¿Cómo abandonamos a Dios, no? ¿Cómo abandonas a Dios? ¿Cómo te prostituyes en tu vida? Quizá el trabajo. Necesitas trabajar más de la cuenta porque ahí encuentras algo que te satisface más que la bondad de Dios, ¿no? Eso se llama pecado, se llama idolatría, se llama prostituirte. Quizás la imagen, ¿qué estás dispuesta a hacer por tener esa imagen? Quizás el control, ¿qué estoy dispuesto a hacer para tener el control de todo? Y estas cosas no están mal, ¿vale? Estas cosas están mal cuando abandono la bondad de Dios en busca de estas falsas bondades, ¿no? El activismo, sentir que la gente dependa de ti, sentir la aprobación, dinero, estudios, una profesión. Para ir acabando ese tercer bloque, ¿no? Para los que estoy apuntando, su amor es inexplicable o su amor no se rinde, no se puede explicar. Creo que es bastante obvio de que todos somos Gomer, ¿no? Y es muy interesante porque, ¿os acordáis cientos de años atrás quién fue el gran opresor del pueblo de Israel? ¿Dónde estuvo Israel 400 años como esclavo? En Egipto. Y ahora el pueblo de Israel se siente que va a ser invadido frente a otra amenaza. Y párate a pensar. ¿A quién le piden ayuda?
Dice capítulo 7, 11. Efraín es como una paloma incauta, sin discernimiento. Claman a Egipto. Ante las amenazas, buscaban el favor de Egipto, justo su opresor de años antes. Y esto creo que te empieza a recordar a algo. Creo que te tiene que empezar a sonar a la siguiente pregunta. ¿En qué momento, en qué área de tu vida, cuando desechas la bondad de Dios, a quién le pides la capacidad o a quién le pidas que te prometa la bondad? En otras palabras, ¿qué o quién es tu Egipto? Porque ¿soy yo solo el que fue esclavo en Egipto? Pon lo que quieras. Dios te rescata de ahí. Pero tiempo más tarde, ¿vuelves a Egipto? ¿Qué o quién en tu vida es Egipto, no? Y aquí creo que es inevitable hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quita tu Egipto de golpe de tu vida? Y después de pensar, creo que es bastante fácil la respuesta, ¿no? Porque rápidamente te buscarías a otro. Por lo menos esta respuesta la he intentado responder con mi propia vida. Porque rápidamente me buscaría otro Egipto. Y es por eso que Dios se involucra en tu vida a pesar de que tú estés fascinado con otras cosas, con otros amantes, embobado con tus cosas. Y imagínate, ¿no? Imagina que tu esposa o tu esposo te es infiel. Y tú lo sabes. ¿Qué harías? No respondas, ¿qué harías? Pero creo que es bastante sencillo, ¿no? Probablemente la harías sentir lo peor posible. Intentarías que se quedase desnudo o desnuda, literalmente. Cogerías todo el dinero que puedas, cogerías las cosas, si tienes niños, pues has roto el pacto. Esto sería lo normal, sería lo humano, sería lo que nuestra mente decidiría hacer, ¿no? Pero dice el capítulo 2, versículos 6-7, dice Dios, por tanto, cerraré con espinos su camino, la cercaré con seto y no se hallará y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, regresaré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora, ¿no? Y los versículos son bastante gráficos. Los versículos es Dios acercándose a su amada con su amante, y Dios teniendo una doble intención. La intención del versículo 7, la primera parte, dice, seguirá a su amante, pero no lo alcanzará. Lo buscará, pero no lo hallará. Es decir, la primera intención de Dios al permitirte y a Él en su dolor acercarse cuando tú estás con tu amante es la de que sienta que realmente tu amante no puede satisfacerte. Y la segunda intención que dice, que continúa el pasaje diciendo, dice, regresará a mí. La segunda intención es que vuelvas a experimentar que el único que puede satisfacerte es tu marido, tu verdadero marido. Y lo increíble de todo esto no es que volverás a Dios por los efectos del pecado, que también, sino porque dice el 8, ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino, el aceite, quien multiplicaba la plata, el oro y que ofrecía a Baal. Por tanto, volveré y tomaré mi trigo y a su tiempo, y mi vino en su estación. Le quitaré mi lana, mi lino, que le había dado para cubrir su desnudez. El texto dice algo realmente increíble. Porque el texto lo que está diciendo es que volverás a Dios porque descubrirás, porque la cabeza te explotará al entender que todo aquello que le dabas a esos dioses falsos era Dios mismo quien te lo proveía. Sino quien te da el tiempo, quien te da la salud, quien te da la fuerza, quien te da
todo aquello con lo que te prostituyes? Dios. Por eso dice Packer en su libro Conociendo a Dios, el amor de Dios no se detiene ante nuestra rebelión. Aun cuando le damos la espalda, Él sigue ofreciendo su bondad y gracia, buscando traer de vuelta a los perdidos y renovar su relación con nosotros, ¿no? Por eso la pregunta que hacía, ¿cómo? ¿Cómo es Dios? Y probablemente no sabremos en su totalidad cómo es Dios. Pero este pasaje sí que nos ayuda a entender un poquito más de cómo es Él, de cómo es su corazón. Ya acabamos, 2 o 3 minutos. Pero probablemente este pensamiento es el que más me impacta de todo el libro. Porque ocurre algo muy interesante. Oseas, Dios le pide algo a Oseas. Oseas es Dios. Tú y yo somos Gomer. Y Oseas se acerca a Gomer y le dice, cásate conmigo. Y ella diría, ¿y este ingenuo o este estúpido no sabe que yo soy una prostituta? Pero él le vuelve a decir, cásate conmigo. Y no sé qué es lo que ella piensa de él. Por más que intento hacerme la película en mi cabeza, no puedo darle color porque me parece demasiado dura, ¿no? No sé qué es lo que piensa ella de él, ni él de ella, pero la realidad es que él le pide, cásate conmigo. Y se casan. Y probablemente para Gomer, Oseas era alguien, bueno, ok, ahora voy a tener un techo o ahora no voy a tener que prostituirme para conseguir algo. Quizá Oseas, quizá Gomer piensa, puedo obtener algo de Oseas, ¿no? Total, quizá esté mejor allí que acá. Porque esto ya empiezo a detectar que me descoloca, que me hace dolor, que no me gusta estar en esta situación, que soy mal. Empiezo a experimentar los efectos del pecado. Y llega allí Oseas y te promete amor eterno, ¿no? Así que Gomer acepta, va a casa de Oseas y forman una familia. Y para Gomer debió ser aquello algo increíblemente agitador a su vida. Imagínate, estás en casa, tienes un marido, has dejado tu vieja vida, y ahora tienes una nueva vida. Empiezas a experimentar las bondades, llega el primer hijo, pero hay algo. Hay algo, y te voy a decir qué es lo que hay. Gomer empezó a olvidarse de las bondades de Oseas. Y cuando se da cuenta, llega a casa embarazada. Embarazada de su amante. Y a pesar de que en ese momento Oseas sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo y no la echa de casa, tiempo más tarde llega con otro fruto de otro amante. El texto no dice que Oseas la eche de casa. Pero el texto en el capítulo 3 vemos que Gomer se ha ido de casa, ha abandonado a sus hijos, ha abandonado a su marido, ha abandonado su hogar y se encuentra en medio de una plaza. No dice que sea una plaza, pero dice que está siendo vendida. Hay alguien que la ha comprado y no sabemos cómo llegó allí, pero Gomer es esclava. Probablemente no se me ocurre un peor lugar ni una peor situación donde poder estar. Especialmente en ese momento de la historia. Así que Gomer se encuentra allí, probablemente con mucho más años, había tenido 3 embarazos, 3 partos, estaría más desgastada y está siendo vendida. Piénsalo. Ponte allí, quizás tú eres Gomer. Estás allí siendo vendida. La gente menospreciándote, quizás escupiéndote, quizás diciéndote nombres que... Y escuchas el ruido de la gente en aquella plaza
Y la gente diría, pero esta persona, ¿qué vale si no vale nada? Esta persona no fue la que Oseas le dio todo y la abandonó. No pago nada por ella. No sé qué cara tendría Gomer, quizás ni abriría los ojos, ni querría escuchar lo que la gente diría. Pero, según el texto, allí llegó Oseas. Y para Oseas no fue fácil llegar a aquella plaza. Porque para Dios no fue fácil dejar su trono y venir a este mundo. Oseas se expuso a la crítica de la gente. Y probablemente, no sé, puedo imaginar a Oseas allí entrando y la gente diciendo, Oseas, no mira esto porque es suficientemente duro para ti ver a la que fue tu mujer, a la que tú le entregaste todo y fíjate y te abandonó y corre, no veas esto porque... Pero Oseas permanece allí y ve a su mujer, la que le fue infiel, y cuando la gente no ofrecía o no sabemos lo que ofrecían, Oseas ofrece el precio más alto. Dios ofreció el precio más alto por ti. Y puedo imaginar a Gomer tirada en el suelo y quizá alguien le dijo, levántate, has sido vendida. Y no querrían ni mirar quién le había comprado, porque es que no querrían ni mirar. Y de repente ves que quien se acerca a ti es tu marido. Tu marido se agacha, te coge, te lleva a casa, te limpia y te dice, vamos a restaurar todo. No pasa nada, vamos a restaurar todo. En el capítulo 1, cuando Gomer va a casas con Oseas, sabe algo de Oseas. Pero en el capítulo 3, cuando Gomer vuelve a casa, ha conocido y ha experimentado el amor inexplicable de Oseas. Y esto creo que debió romperla, debió vencer su corazón y realmente le hizo haber experimentado el amor de Dios de una forma totalmente diferente, ¿no? Por eso, su amor es un amor que nos desconcierta. Su amor es un amor que actúa en justicia y gracia. Y su amor es inexplicable, ¿no? Señor, gracias te damos por tu amor inexplicable, Señor. Porque nosotros somos Gomer, tú eres Oseas, nuestro Salvador. Y te pedimos perdón por todas aquellas veces que nos olvidamos de tu bondad y vamos en busca de otras bondades que no tienen la capacidad de realmente satisfacer lo más profundo de nuestro ser, Señor. Así que gracias porque tú no te rindes y también te damos gracias por la vida de Oseas y Gomer que nos enseñan tu amor hacia nosotros. Así que gracias por tu obra en la cruz, por comprarnos en aquella cruz, pagando el precio más alto, cuando no éramos merecedores de nada de ello, Señor. Así que gracias y ayúdanos a ver tu bondad cada día de nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.